las cosas. Bienvenidos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas. Y mi nombre es Paco Azuara. Y hoy tenemos aquí a un invitado que me emociona muchísimo que esté con nosotros, el doctor Alfonso Atala. ¿Cómo estás, Poncho? Hola, Paco, hola, Jimena, muy feliz. Gracias por la invitación. También muy emocionado, un poco oxidado de estar en estas narrativas, pero muy feliz de regresar. Pues vamos a darle. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de ti, nada más así para empezar, para que la gente se entere de qué la mueves? Ok, sí, con gusto. Bueno, a lo mejor hablemos de lo profesional, ¿no? Para que a lo mejor no Sí, lo que desayunaste hoy no. No se desparrame, ¿no? Sí, sobre las otras facetas de uno. Digo, también puede ser importante que desayunaste si es que así lo quieres. Pues sí, un poquito kefir con fruta. Mira. Bien, ¿no? Ahí, Los afortunados que todavía pueden comer lácteos. sí, bueno, ya, fuera de eso, para no estar perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Yo me licencié en psicología y luego hice estudios de posgrado en psicoanálisis y yo sentía que mi destino tenía que ver con dedicarme a la psicología clínica o al psicoanálisis, ¿no? Y a la psicoterapia. Y en un grado más o menos lo logré, ¿no? Yo creo que de 10 horas de trabajo diarias, pues 6, 7 están puestas en el territorio clínico. Pero posteriormente yo sentí pues sí, pues aquí se vale de todo, yo creo, Sí. ¿no? Pues una especie de conversación con el Dios personal, ¿no? Con el Dios interior, que me dijo, pues mira, podrás ser más o menos buen psicoanalista en tu vida, pero lo tuyo es hacer juegos. Entonces, yo estaba en Argentina estudiando y entonces me dijo, regresas a México, desempolvas esos, porque yo hacía juguetes desde que tenía como 15 años, porque me enseñó un primo al que yo quise muchísimo y él era muy bueno haciendo juguetes, muñequitos, escenarios, él era un genio haciendo eso. Pero cuando yo tengo 15, él fallece en un terrible accidente pero eres un adolescente y entonces procesar los duelos cuando estás hecho pomada adentro de ti, salen los Frankensteins de la adolescencia, ¿no? Entonces mi forma de procesar el duelo fue ponerme a inventar juegos de mesa, porque él hacía juguetes, pero él fue el primero que me dijo que los juegos de mesa se inventaban y ahí se quedó adentro de mí, como pulsando como una posibilidad. Y entonces cuando él muere, yo empiezo a hacer juegos de mesa como algo como reparando una pérdida, pero esto lo pienso ahora, ya, sí, después de haberme analizado 14 años, ¿no? Ya me queda muy obvio, pero en ese momento solo fueron como esos arreglos que hacemos los humanos. Y eso no volvió a pulsar con intensidad, sino hasta que yo como que estoy ahí solo, ¿no? En otro país y repensando mi vida y mi destino y siento ese llamado. Y así lo hice, ¿no? Entonces regresé, desempolvé lo que había, los juguetes, los tableros, las cositas que yo tenía de cuando tenía 15, pero yo ya tenía una formación completa en psicología y muchas aproximaciones desde el psicoanálisis. Y entonces ya el juguetito que inventé, porque a los 15 yo ponía a jugar a mis hermanos, a mis primos, a mis amigos, a nadie le gustaba, todo el mundo se aburría. También pensar en la tecnología de aquel tiempo, entonces era hacer juegos muy complejos, con muchos cálculos, pero lo que luego las computadoras lo hicieron juegos divertidos, ¿no? Como Age of Empires, pero en el año 95, que no había Age of Empires, o a lo mejor había, pero en México no llegaba, o los procesadores que teníamos pues no alcanzaban para todo esto, pues lo queríamos de mesa, ¿no? Pero ¿quién quiere jugar un juego donde calculas los pozos de agua, los multiplicas por el número de esclavos, lo divides entre los sembradíos que tienes, calculas cuánta gente se te murió de hambre, los que no se te murieron de hambre los vuelves soldados y vas y peleas contra otro que tuvo que hacer los mismos cálculos? Pues nadie disfrutó de estos juegos. Suena complejo. No, aburridísimo. O sea, bueno, lugares traumáticos para divertirnos un rato, ¿no? Pero bueno, ya cuando doy toda esta vuelta en la vida, ya empiezo a poder diseñar juegos con un interés más programado en su estructura, ¿no? Ya pensando en la psicología clínica, la pedagogía, la psicología educativa, la psicología social, la sociología, como
un poquito más intencionados que solo pensar en un juego que divierta, que yo juegue con mis amigos y que tenga una mecánica, ¿no? Y entonces ya no eran juegos largos, ya no eran juegos complejos, ya eran juegos que ibas a poder jugar en hora y media, 2 horas y ahora menos, ¿no? Y que tuvieran componentes intencionados, pues para aprender algunas cosas, ¿no? Y me enamoré del juego y de la profesión de inventar y ser esta persona que atrás pone ciertos mecanismos, ¿no? Y esto me llevó a estudiar una maestría en antropología eh, y a hacer una tesis de antropología experimental, que es algo que en la antropología no existe, ¿no? Entonces fue muy debatido, hubo que pedir 1 millón de permisos porque la cultura ya existe, entonces no tienes que hacer un experimento de la cultura, ¿no? Eh, y entonces, perdón, es que nos trajeron un cafecito muy rico, todo bien. Eh, y Pero bueno, aceptaron el permiso porque también había antecedentes, ¿no? De otros loquitos como yo que querían hacer propuestas desde la antropología, pero a través de, pues sí, vamos a llamar cierto escenario experimental, ¿no? O de una serie de variables como controladas Controladas, o ajá, sí. Que semicontroladas, ¿no? suena un poco como ciencia ficción, ¿no? Como fantasía un poco lo que hay detrás. Justo, o pues yo O como sea, venía y de que la entrecomillando psicología, bastante, ¿no? no, no, Ajá, como una bien, cámara de Gesell, ¿no? Sí. haz de cuenta, un poquito de esas cosas tramposas, pero como yo venía de la psicología, pues era obvio que en psicología social experimental tú metes a la gente en Princeton en una cárcel y les pones disfraces y te diviertes un montón, ¿no? O sea, Sí. bueno, luego es lamentable, ¿no? O pones a uno conectado con otros, el de Milgram, y le dices, electrocútalo, y ahí andan los humanos electrocutando Ajá. a los actores. Sí, Entonces yo sabía que y hoy sirve para mover masas en la tele, ¿verdad? un poco, sí, sí, al final todos esos estudios tuvieron utilidad, pero pues yo la maestría que quería ya era en otra área, ¿no? Para aproximarme a los juegos, porque se volvió el área de estudio, se volvió la constante en mi vida, hacer toda esta investigación antropológica y arqueológica de juegos y de su función en la cultura y en la sociedad. Entonces, bueno, fue muy bonito y muchos años después me animé a hacer un doctorado en economía política del desarrollo y otra vez los juegos eran el eje conductor, ¿no? Y ahí ya era todavía una ambición un poco más grande en mi vida para construir la relación entre juegos y desarrollo, porque vamos a decir, juego y desarrollo humano ya estaba hecha desde mucho antes de mí, ¿no? Ya se sabía que los juegos nos ayudan a ser los humanos que somos, ¿no? Luego, juegos y desarrollo social, pues ya era un área que por ahí iba, ¿no? Como decir, claro, pues, este, países que tienen mejores juegos, parece que socialmente hay algo que los afecta, ¿no? Por ejemplo, incluso países que por ley tienen que tener un cierto número de ludotecas por habitante, ¿no? Entonces tienen que garantizar que la gente puede acceder a juegos y juguetes. Wow. No Ajá, sabía sí. esto. Sí, No, yo en tampoco. Cataluña, por Sí. ejemplo, es un decreto de ley y tiene que haber un cierto número de ludotecas por habitante a la Wow. redonda. Sí, porque es un acceso no solo para ti solita Sí. individual, ¿no? Sino el Estado tiene que garantizarlo a todos. Y una última área que a mí me interesaba era, y tendrán un efecto ¿saben? En la sociedad en su conjunto, como en Ujú, el desarrollo económico de los países, de las regiones, del planeta. ujú. Y bueno, pues me gusta pensar que sí. E hice una tesis que apunta en esa dirección. Yo creo que las comprobaciones, cuando hablas de regiones y de planetas, pues ya pues queda como en la intuición, ¿no? Las Sí. cosas apuntan en cierta dirección. Y ahí es donde surgió esta idea, que no es mía tampoco, ¿no? Ni yo la empecé, porque los juguetes son un objeto antropológico, son un objeto tecnológico, pero yo me metí mucho a la exploración de esa área eh, y en la acepción ahí un poco más abstracta de como tecnología, ¿no? Y si Sí. lo pensamos todo el tiempo como tecnología, ¿cómo usamos la tecnología, ¿no? Wow. Y bueno, ya de aquí partimos, ¿no? Yo tengo dos preguntas que poner sobre la mesa. La primera es un poquito más conceptual, o sea, ¿qué es un juego como tal? Mm. Y, pero puedes partir de la que tú quieras. Y la otra es, a mí me encanta la historia esta de lo que viviste con el juego de Cuatro Tribus, qué pasó cuando lo integraste a la escuela con estos chicos, con este grupo, o sea, o sea, bueno, ya meternos en materia, ¿no? Híjole.
Bueno, la segunda pregunta está mucho más fácil, pero Sí. entonces, para que la audiencia se lleve pedacitos teóricos, ¿no? Sí. Pues podemos dar ahí el pedacito teórico de qué es un juego. Pues bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Conviene hacer la distinción entre juego y juguete, porque por definición un juguete sí es un objeto. Ujú. Entonces, cualquier definición de juguete tendrá que ver con es un objeto que alguna serie de descripciones sobre él, ¿no? Los juegos no están obligados a tener un objeto. Ujú. Ujú. Sí, yo puedo Entonces, jugar escondidillas, ¿no? O sea, entonces, en ese lugar súper abstracto, un juego es una serie de reglas a las que se adhieren los que se identifican como jugadores. ok, o sea, Una ya, serie de reglas. Sí. a las que se adhieren los que Entonces, se identifican como si hay jugadores. regla, hay juego. Si no hay reglas, no hay juego. Ya empezamos aquí con las, wow, porque normalmente pensamos, bueno, no sé, no sé si pensamos o pienso yo o me he visto en estas circunstancias que hacen parecer que un juego es lo que no tiene reglas. Ajá. Ajá. Ok. A mí me ha pasado justo Sí. que el tema es de, Pero es estamos que jugando, entonces aquí estamos no hay reglas. jugando, O sea, es para divertirse y yo, sí, pero hay reglas y hay que respetarlas. entonces, un juego es algo que tiene reglas Sí. a las que se adhieren los que se reconocen Gracias como por darnos jugadores. la razón a tantas personas con un Saturno en Ok, casa 5. wow, wow. Sí, sí, esa definición es de von Neumann, un matemático muy famoso que hizo un libro que se llamaba Teoría de Juegos y Economía, Ok. y Comportamiento Económico, perdón. Entonces él es el primero que lo dice así de clarito. Un juego es una serie de reglas, Ujú. para que tampoco pensemos que yo les vine a decir Sí. esto, ¿no? Pero nos confirma Pero intuiciones traes la que luz, tenía. traes la Ok, luz, ok. traes la luz, eso Ahora, sí. por ejemplo, nos metemos tantito en el terreno de la psicología clínica. Un niño cuando está jugando solo, ¿juega? Ay, wow, qué gran pregunta. Un niño Nadie lo cuando... ve, ¿eh? Sí. No mi pacientito jugando en el setting clínico, porque ahí somos dos que estamos adheridos a las pequeñas reglas que él pone. Pues si me pongo a pensar en cuando yo jugaba sola o cuando Sí, yo por juego sola, ejemplo, sí. pues lo que creo que, digo, porque hasta la fecha, ¿no? Lo que creo que empiezo a desarrollar o hacer es a establecer un mundo alternativo, ¿no? Ujú. Y ese mundo tiene reglas. Claro, Claro. claro. Que mueves a tu conveniencia y de acuerdo a tus intereses traumáticos según la Y no. teoría. Pero, Sí. pero incluso uno solo está Y exponiendo las reglas. y estoy ¿no? pensando en ese sentido, o sea, como digo, cero, yo sé muy poco teórico con respecto a los juegos, bastante práctico, eso sí, pero siento que justo me creo un mundo o pasa algo, juego conmigo, pero este mundo y estas reglas están sujetas como a cosas que vienen de acá de ritmo, tiempo, Sí. momentos, procesos que están pasando Sí. ahí. Entonces, y pensaba justo también en mi experiencia, siento que todo juego tiene ritmo. Sí, Es parte de, es el navegar en el tiempo de la cosa, ¿no? sí, incluso pienso que podríamos aceptar que hasta cuando estamos solitos y no hay nadie con nosotros, ese juego está a partir de nuestras propias Tac, reglas, de tac, tac, nuestros sí. propios ritmos, de nuestras propias necesidades. Si rompimos una regla dentro de nuestro juego era porque era la necesidad de romper esa regla y esa sí se podía, pero hay otras que no se rompen, ¿no? Claro, Sí. y nuestra vida entera podría ser eso, ¿no? O sea, cuando rompo el tema de, yo qué sé, lavarme los dientes porque es más importante llegar a tiempo a la reunión, Justo. pero entonces no rompo otra determinada cosa, Bien ¿no? dicho. Claro. Y Wow. ahí el juego en su función clínica, eso es lo importante, poder tener reglas más flexibles. Ok, O sea, poderlas tensionar entre la fantasía y la realidad, porque es muy neurótico seguir el reglamento al pie exacto de la letra. ok, Wow. entonces, ¿No? O sea, porque siempre hay, ¿cómo se juega turista? Monopoly, ajá. Sí, para no decir los nombres de los grandes, ¿no? Sí. Mejor digan el juego del terror. Del mexicano. Exacto. Yo nunca he jugado Monopoly, eso lo he jugado turista, eso quiero decir. Ah, Te lo muy juro, buena, nunca he ¿no? jugado turista. Bien, bien. No, le vamos a tener que pagar a quién sabe quién para que carajo. No, pero se sabe por 1 millón de investigaciones que cada familia lo juega distinto. Claro. O sea Sí, que Pero lo que estoy llegando a entender es que entonces las cartas. el ¿no? juego, un juego es una serie de reglas a las que se adhieren los bla, 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 lo que ya dijimos, pues, pero que entonces lo importante aquí es la manera en la que tensionamos las reglas con su posibilidad de romperse según el tipo de juego. el tipo. O sea, eso es como, me lo estoy imaginando como si fuera una cuerda o una liga o algo así. ¿De esto estamos hablando? Sí, cuando hablamos de juego en lo abstracto, sí. Sí. Pero
Si vamos, por ejemplo, a juegos abstractos de tablero, que Ajá. sería donde yo me especialicé un poco más, ¿no? En el ajedrez, pues te adhieres a las reglas. Claro. De hecho, adentro, o sea, de hecho, el chiste del ajedrez es, usando las mismas reglas que el contrario, ser más creativo que él. Claro. O sea, encontrar lo que nadie encontró como posibilidad. Pero ¿no? entonces lo que puedes, o sea, si el tema aquí es la flexibilización, ya sea de las reglas o de ti o sea, frente a las reglas, el tema es la flexibilización de una cosa o de otra. Pues el potencial creativo, sí. Wow, wow, wow. Sí, es lo que uno busca ahí. Me sí, encanta sí. porque tienes de dos, o flexibilizas la cosa o te flexibilizas tú frente a la cosa. Muy bien dicho. Y esa sería la idea de la dialéctica tecnológica, ¿no? Claro. Wow. O sea, ¿Y crees que aplique para toda tecnología? Sí, Pues sí, yo ¿no? creo que sí. Es lo que también. Muy acuariano esto. Ajá, y es lo que los teóricos dirían, ¿no? También. Creo que Alfonso Nuestra tiene un relación acuario. con todas las tecnologías es dialéctica. Nosotros las creamos y luego ellas nos recrean. Claro, es un Sí, reflejo. claro, como el triángulo hegeliano marxista, ¿no? O sea, de la dialéctica, El ¿no? de la dialéctica, Sí, exactamente. claro, que es la cosa, tú, y luego tú con la cosa, ¿no? Digamos, es algo así, es tesis, antítesis Y síntesis. síntesis, ¿no? Ese es el triángulo, ¿no? Y entonces pensar que nosotros inventamos los celulares, pero ahora los celulares nos inventaron. Nosotros, claro. Ujú. Y hay una comunicación constante con la tecnología desde ahí, ¿no? No. Desde el uso y cómo el uso, o sea, cómo los celulares, por poner un ejemplo, van modificándose para que el ser humano también modifique su comportamiento. Justo. No, pero la religión nos también afecta. funciona así, ¿eh? O sea, está unas condiciones naturales que luego, al ser vistas por el ser humano, son deificadas y luego esto empieza a dictar las conductas humanas, ¿no? Funciona entonces la religión, también podríamos hablar de la religión como tecnología. Sería Sí. muy interesante y Sí. yo creo que hay unos brasileiros Sí. que te venden de todo que están muy de acuerdo contigo. O sea, ellos no lo aplican sistemática, metódicamente, estudiadamente. Okay. Yo fui a sus cursos y, o sea, no lo toman así como intuitivamente. Pues sí, o sea, no, ellos claro. no lo hacen en formas empíricas. Sí, la ¿no? dialéctica hegeliana. Claro, que en ese sentido el ritual, a ver, en general o en más bien, no pensar que solamente está como satanizar estas religiones, sino también hay religiones que sí siempre las han usado de una forma para poder comunicarse con la divinidad, ¿no? A través de ciertas... Ah, muy buena. Claro, es que también cómo usas la tecnología. Claro. El ritual te puede llevar a conectar. Claro, bien claro. dicho. Oye, pero entonces, con esto que ya no, o sea, que está así mind blowing que nos pusiste sobre la mesa, yo sí quiero que cuentes esta historia que a mí me parece apasionante, que fue, bueno, tu juego con este grupo de chicos y luego creo que también en el reclusorio, sí. Ya no sé cómo se le dice, infantil, adolescente. Bueno, el último nombre que supera Centro de Integración CIEPA, especializado para adolescentes. Ajá, cuéntanos esa historia con esto de trasfondo. Ok, bueno, pues con esto de trasfondo, efectivamente, ese juego que menciona Jimena de 4 tribus fue el primero que creé ya de regreso de Argentina y como con toda esta intencionalidad, ¿no? Y efectivamente, mientras lo creo, me engancho, ¿no? Y mientras lo veo, me ve, y mientras lo busco, me encuentra, ¿no? Y entonces se vuelve una pasión para mí y yo empiezo a tener grandes sueños para este juego, ¿no? No, es que este juego sirve para la educación, ¿no? Para la pedagogía, y te da una serie de factores y una serie de cosas, pero luego pues demuéstralo, ¿no? Porque hace 18 años, pues yo era el loquito que decía que los juegos iban a transformar la sociedad. Hoy en día es súper obvio, hoy en día esto ya es como muy claro, pero hace 18, 20 años, en las latitudes como México, pues esto era no mal visto, pero ¿de qué hablas? ¿No? O sea, sí, no tomado en serio. El turista no nos va a transformar a todos como sociedad, pero sí, luego les cuento esa historia tecnológica. Y yo quiero poner un pin aquí porque ahorita voy a decir algo de esto, de no tomar en serio esta cosa, ¿no? ¿Tomar en serio qué cosa? El juego. O sea, okay. La posibilidad de no tomar en serio el juego. Creo que pero pongámosle un pin a eso. Sí, por eso que puse un pin. Justo. Híjole, no está te bueno. No. Pero está bueno el pin. Creo que sí es luna en acuario. No, pero es bueno porque también se evoluciona más. Nietzsche decía algo como, habría que tomar la vida con la seriedad con la que los niños toman un juego. Claro.
Entonces es serio y no es, o sea, está en un terreno así como entre lo flexible, como entre Pero lo es que va por ahí, móvil. creo yo, Ajá. pero realmente, Regresemos. No, pero está bueno, porque Sí, efectivamente me ocurre retomamos eso, más ¿no? bien. Lo tomé con seriedad y al mismo tiempo con la ligereza del joven que fui, ¿no? Van pasando los años. Y entonces, eh, las afirmaciones que yo proponía del diseño de este juego y todo lo que intencioné en él, había que probarlas. Y siempre me gustó un poquito el rigor científico, entonces me aboqué a probarlas científicamente, ¿no? Entonces, en hacer una serie de grupos experimentales en escuelas privadas, en escuelas públicas, con niños, con niñas, con equipos mixtos. Eh, una, creo que sí, bonita y valiosa cualidad de este juego es que se llama Cuatro Tribus, juegan 4 personas, pero cada una de las tribus tiene un carácter crítico sobre la agencia política, ¿no? Entonces es un juego que últimamente pretende como generar tejido social y civilidad crítica, ¿no? O sea, como ciudadanos críticos, activos, que persiguen ellos mismos y articulándose ellos mismos, no gracias al Estado, no por el Estado, no con los favores de las becas que nos dan o nos quitaron, ¿no? Sino más bien por intereses políticos de ciudadanos que comprenden que si ellos no son agentes activos, pues el sistema se recrudece en las condiciones actuales, ¿no? Entonces, últimamente eso es lo que pretende el juego, una civilidad o unos ciudadanos como críticos y activos, ¿no? Que puedan entender la realidad ahí. Entonces, pues las 4 tribus son el Estado, la revolución, la economía de guerra y el crimen organizado. Como está metido el crimen organizado, nunca ha sido un juego que se promueva cómodamente desde las estructuras legítimas, ¿no? Porque poner a jugar a los niños con el crimen organizado en un país problematizado por el crimen como el nuestro, pues es criticable. O sea, yo también lo entiendo y lo asumo y lo acepto. Pero ¿cómo le vas a poder explicar a un niño esa realidad que él de todas formas está expuesto Claro. si no le das un modelo donde haga sentido? O sea, porque tú le puedes decir, los narcos todos son malos. Pues, si son malos, ¿cómo existen? ¿Por qué existen? ¿Cómo le hacen para existir? O sea, porque si, no decir, sería como afirmar que una planta es mala, pero si la planta es mala, ¿por qué existe? ¿Cómo existe? Pues, o más bien, está inscrita en un sistema que le permite existir, Claro. ¿no? Y entonces, pues es controversial, qué sé yo. Pero bueno, algo bonito que tiene este juego, lo aprenden a jugar 4 personas, pero un es tableros y juegan 8 personas, un es tableros y juegan 12 personas, y 4 tableros juegan 16 personas, pero no juegan 16 individuos aislados, sino haces 4 equipos, ¿no? De Claro. 4 en un mapa gigante con 4 veces más fichas. Y entonces tienes que hacer tu gobiernito y tienes un presidente que es el ejecutor que toma las decisiones y tiene un consejero con el que va viendo la estrategia y tiene un diplomático que habla con los otros diplomáticos de los otros gobiernitos para organizarse políticamente y ver qué decisiones tomarán en conjunto o en alianza o en traición, ¿no? Y un espía que va y va investigando las posiciones de los otros equipos y se las pasa a su presidente y al diplomático y van haciendo ahí un modelo, pues sí, de geopolítica, ¿no? Con estos agentes críticos. Y entonces, en los modelitos de 4 podemos medir, por ejemplo, la primera investigación en una escuela fue, dame a tus peores 16 alumnos, con los que nadie quiere trabajar, los que sabes que van a reprobar, los que ya, no, oh, perdón, yo estoy siendo vulgar, en ninguna escuela tú presentas un proyecto de esta forma, pero No, pero se entiende. justo, pero la escuela lo más preocupada que va a estar es, ¿qué va a pasar si esos niños pierden hora clase? ¿No? Claro. Entonces, pues era justificar que eran alumnos que ya estuvieran muy desmotivados, que su situación de hora clase no fuera la ideal, que no recibieran, o sea, que su propia condición de desmotivación educativa ya los pusiera en un lugar donde si faltaban a matemáticas una vez por mes, pues no era tan grave, ¿no? Y les íbamos rotando los días. Los alumnos, los 16, ponían su recreo y yo les conseguía una hora antes o después para que pudieran jugar hora y media bien y tuvieran lo que en la teoría de los, bueno, no en la teoría de juegos, pero como en los que nos dedicamos a esto de facilitación y desarrollo humano con juegos, le llaman el debrief. Es decir, si juegas pero no reflexionas lo que jugaste o cómo jugaste o por qué jugaste, se queda en un terreno más intuitivo, ¿no? Y más empírico. Pero si hay alguien que te está analizando cómo juegas,
tú caes en reflexiones pues, muy profundas, porque generalmente la forma en la que perdemos o la forma en la que nos equivocamos en los juegos está directamente asociada a la forma en la que pierdes en tu vida o te equivocas en tu vida. Y entonces luego regresas al juego y puedes enmendar en el juego. En lugar de equivocarme como siempre me equivoco, ahora voy a intentar algo distinto. Y es lo que psicoanalíticamente hablando pues, se trata, ¿no? Que el potencial creativo haga que ya no repitas el trauma, intenta cualquier otra cosa. Lo que sea, doctor, lo que sea, sí, ¿no? Solo no repite el trauma. Dese cualquier otra oportunidad. No importa si no ganaste, pero ya no perdiste igual que siempre, ¿no? Uh-huh. Y entonces... lo que en esos primeros experimentos pudimos medir y comprobar era que el juego sí tenía una capacidad proyectiva, porque eso estaba intencionado, ¿no? Era un juego que genera angustia. Bueno, la teoría de la proyección de Freud, allá Freud va a decir, el mecanismo de defensa de proyección se activa porque hay angustia. Hay algo que amenaza al yo y entonces el yo va a proyectar. Y luego Abt y Belak, que ampliaron la teoría de la proyección, van a decir, claro, lo que pasa es que cómo entender la proyección cuando no es una hoja en blanco, ¿no? Porque el psicoanálisis pretendía pues, te voy a angustiar porque yo no te voy a decir nada. Bienvenido, hable. Todo lo que va a decir ese cabrón va a ser una proyección, ¿no? O ella. Pero ahora, pues tú no estás frente a una hoja en blanco, no estás frente a otras personas, fichitas, componentes, que yo intencionalmente calculé para que generaran angustia. No, de inicio no es un party game, ¿no? Como le llaman algunos ahora. No, esto es ligero y divertido. Claro. Tiene reglas, pero ligero y divertido. Esto tiene reglas, pero te va apelando de otra forma, ¿no? Uh-huh. Te sientes enganchado por otras vías, que no son las carcajadas de inicio, ¿no? De inicio es como un poquito más serio, ¿no? Un poquito más de, pues yo no quiero perder y el otro ya está haciendo esto y yo qué voy a hacer al respecto. Y nunca nadie quiere perder. Hay algo ahí también, ¿verdad? Aunque sea un party game. Sí. Y entonces, bueno, pudimos medir que efectivamente los alumnos menos motivados proyectaban ahí no todos, pero era muy evidente que muchos de sus conflictos personales y académicos se expresaban en la forma en la que ellos se relacionaban con el juego. Había alumnos que no podían sostener una partida. Todavía no acababa el juego, ya habían tirado las fichas, ya se querían parar, la angustia ya los... Sí. Sobrepasaba. Ya los sobrepasaba o te mostraba que no estaba, o sea, que era lo que hacían con la escuela, ¿no? Sí. Esto es difícil, esto me tiene en tensión, yo me escapo, rompo mi atención. Yo esa. O a través de mí no juego, vas a estar hablando. De mí no vas a estar hablando. Justo, ¿no? Pero ahí uno va trabajando el sostén, no te preocupes, con que acabes el juego ya logramos algo distinto, con que acabes tu hora clase logramos algo distinto. Y de mis 16 alumnos, los 16 pasaron el año. Wow. Y hubo otros que no estuvieron en ese grupo experimental que sí reprobaron el año. O sea, de esa población hubo unos a los que no atendimos porque no los seleccionó la escuela y sí se perdieron, ¿no? Y de esos primeros 16, pues todos terminaron, ¿no? Algunos ahora los veo de padres de familia en la misma escuela y uno dice, ¿en serio? Sí, ya pasaron 20 años, ¿no? También claro, no sé. te vas dando cuenta de esto, pero te da alegría, ¿no? Ves claro. a alguien a quien la escuela seleccionó por estar desmotivado, porque no cumplía de alguna forma con estándares de alto desempeño claro. de una buena escuela. Y ahora los ves como padres de familia, ¿no? Organizados, exitosos en sus camionetotas, con sus hijitos y sus hijitas. Y te da la sensación de, no lo hice yo, lo hicieron ellos, pero claro. en algo aboné claro. al no reprobar sí, tu primer año de prepa, ¿no? Cosa, ¿no? Pues no perder tu primer año de prepa te cambió el año. ¿Fue ¿no? prepa? Sí, eran alumnos de primer año de prepa. Ok. Sí. Es que me parece bastante, pues justo relevante y retomándolo desde aquí, de lo que comentabas, ¿cómo no ponerle y creo que debemos de dejar de invitar a personas Piscis porque uno de los Piscis que ha venido acá, justo nos decía, yo juego a vivir, pues, ¿no? Y ando jugando en la vida, ¿no? Por ahí el buen Jair, y claro, porque la vida en ese sentido sí es un juego, y no es que nos los tomemos a la ligera, sino es un proceso de constante reflexión reflexión e inflexión con respecto a lo que está haciendo a nuestro alrededor, pues, y estamos en un entorno en el cual el juego no es tomado con seriedad, porque detrás del juego también está pues la inocencia, porque tiene que ver con la inocencia. Y entonces
el hecho de que, para mí, bueno, lo que ahorita que estaba escuchando y pensaba, claro, para mí el hecho de que no se tome con seriedad el juego a gran escala, por así decirlo, es Ujú. porque no tomamos con seriedad lo importante que es la inocencia, y la inocencia como un proceso o como un estado proceso o estado, debatible, pero de conexión genuina contigo mismo, ¿no? Y eso es lo que hacia donde debería estar apuntando estas posibilidades dentro de todas las frustraciones que tienes alrededor y de estos conflictos que estás teniendo entre lo que está fuera y está dentro, pues el que desempata es esta inocencia, ¿no? O la Bien inocencia es vista, la que empata el adentro y el afuera, ¿no? Y cómo el juego claro. podría estar modelando esto. Sí, Justo. generando Pero, mecanismos hacia eso. pero, por ejemplo, me pregunto cosas, bueno, para mí esta historia me fascina cada vez que te escucho contarla, o sea, de verdad pues no sé, o sea, la parte sociológica marxista dentro de mí se pone muy emocionada, ¿no? Por estas posibilidades, pero me pregunto qué está pasando en un momento en donde los juegos ya no son tal vez, o por lo menos desde donde yo lo veo, como parte tan importante de el desarrollo de los niños, ¿ok? O de las interacciones que van teniendo con los vecinos, con los primos, con los padres, y de qué nos estamos perdiendo ahí, ¿sabes? Híjole, difiere un poquito. Ok, Más bien habría que aceptar que los juegos digitales se comieron, Mm. o sea, ok, se sí. impusieron. Ujú. Pero que puede funcionar, ¿no? O sea, tienen su Pero, posibilidad. Pues función, o sea, más bien aceptemos que funcionan en esa relación dialéctica, es tecnología, Bueno, sí. va a tener un efecto sobre todos esos infantes, Y resignificado. pero nos corresponde ser reflexivos o sea, en, ¿de qué nos estamos, o sea, por eso digo, tal vez no tengo la información suficiente, pero ¿de qué nos estamos perdiendo ante los juegos digitales que entonces están sustituyendo a sí, jugar escondidillas o jugar sí, ajedrez o sí, jugar sí. cartas o jugar rummy? O sea, O el juego libre, jugar los cochecitos, jugar sí, canicas, sí, jugar sí, al sí, O trompo, sí, imaginar algo, por sí. ejemplo. exactamente, jugar con palitos, sí. No, pues yo no tengo en contra nada de los juegos de video. Mis hijos juegan juegos de video. Yo tengo dos hijos de 11 y 8 años. Pero soy muy estricto más o menos con los tiempos, ¿no? Ujú, Porque no es lo mismo para la mente de un niño jugar 1 hora a la semana que jugar 1 hora al día. Va a ujú, tener un efecto distinto. ujú, Y de ahí no va a ser lo mismo 3 horas al día que 3 horas al mes, ¿no? O sea, las magnitudes de esto van a cambiar significativamente porque es una tecnología. ujú. Y entonces el acceso a la tecnología va a tener un efecto en ti, inevitablemente, ¿no? ¿Qué ocurre con los juegos digitales hoy en día? Su diseño, muy alineado con las teorías de neuropsicología, ¿no? Están muy bien diseñados para atrapar a los niños. Los colores, las formas, las figuras, los sonidos, pero los sonidos en la frecuencia, ¿no? Los colores en el tono. O sea, porque ellos sí o sea, han aprovechado las investigaciones y saben qué tono de amarillo es el más atractivo, qué tono de rojo, qué combinaciones de colores te atrapan. Entonces, los niños experimentan comprensiblemente una gran, Un placer, ¿no? exactamente, una gran dosis de placer Sí. jugando. Y entonces, como cualquier humano, cuando tú le limitas el placer a un humano, pues va a tener una abstinencia, ¿no? O una frustración y tendrá que estar frente a los límites de su placer. Pero para un niño que está en el mundo o abstraído o pasa mucho tiempo en el mundo digital, es una idiotez que tú limites esto porque el juego es infinito. Claro. Los juegos de cartas no son infinitos, los juegos de cochecitos no son infinitos, los juegos de canicas no son infinitos. Tienen un inicio, una trama y un final y podemos repetir. Sí, claro. Pero ahora los niños están expuestos a juegos que no tienen ni siquiera borde, ¿no? O Sí, sea, el Roblox. por ejemplo, ¿no? Ah, Y y además adheridos a reglas, ¿no? Adheridos a reglas, igual que todos los juegos, cumplen la definición, pero ¿qué tipo de reglas, no? Sí. En las canicas tenías que meter tu caniquita en el agujerito para tener el poder de las chiraspelas y le pegabas al otro y te ganabas una canica, ¿no? Chilas, pelas, sí. madre santísima. Nunca había dicho eso, bro. No, pues yo sí, pero es así de. Ajá, ajá. Arqueología de los juegos, Sí, ¿no? sí, exacto. Pero fíjate que No, justo, pero entonces, estos otros juegos, las reglas, A robar,
Entonces la regla es, tú coleccionas dinero, te haces de bienes, pero el chiste del juego o la mecánica más efervescente del juego es irle a robar los bienes a otras personas y que no te los roben de vuelta. Y luego los niños sienten tanta angustia porque el juego es de robar que obligan a sus padres a comprar servidores privados donde no se roban, pero entonces ya no hay juego, el juego es solo acumular. Sí. Entonces, Capitalismo. pero en formas sin borde, ¿no? Sí. Todavía el juego del turista va a durar 1000 horas, que la que lo inventó te va a decir, juega 3, 4 vueltas, no te quedes, o sea, no hay más secreto, ¿no? La que lo inventó te va a decir, ni estés 1000 horas, pero después de 1000 horas se acabó. Claro. Pero estaba pensando como, no sé, en juegos tipo Candy Crush, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? O sea, que efectivamente no tienen final, tú puedes jugar y jugar y jugar y jugar los niveles, y que llega un punto que se vuelve tan complejo que a lo que te obliga el juego es a meterle dinero. Sí. Yo borré el Candy Crush de mi celular el día que le metí dinero, dije, no puede ser. O sea, yo no puedo estar pagando 29 pesos por esta cosa, pero entonces, no sé, tengo la sensación de que estos juegos digitales de repente a lo que te llevan es a solucionar cosas mediante meterles dinero, cuando ya la cosa se volvió muy compleja. Y que al final no te aportó cognitivamente más que... Porque yo difiero un poco el tema del dinero. O sea, yo difiero un poco el tema del dinero, porque yo soy una persona que a mis 34 años, no sé, 20% de mi tiempo es jugando. No solamente juegos de video, sino juegos de mesa. Y si he conscientemente dicho, este juego me gusta, le voy a meter dinero. Y con lo que eso representa, ¿no? Y hay todo un tema detrás del tema hay hasta un video muy chistoso en YouTube de la primera compra que se hizo en un videojuego, en un servidor, que fue algo para un caballo. Una silla para un caballo, no recuerdo cuál es el juego. Y entonces todo, o sea, como que alguien llega y dice, no lo hagas, porque si haces esto, ya valió todo la industria del juego, pues, porque ahora compras un juego y luego te dan un DLC. Eso estoy súper en contra y me molesta, pero la posibilidad de decir, esto me divierte, esto me da placer justamente, puedo tener los límites de esto y le voy a conscientemente meter dinero porque me parece que me gustaría que siguiera funcionando y existiendo, yo lo he hecho. Sí, y creo que es más bien, es aceptar que los juegos tienen todo esto, ¿no? Sí. No es algo malo, pero tienen un efecto en las personas. Claro. Es solo entender la relación dialéctica, ¿no? No eres tú controlando el juego, también el juego te está formando a ti. Te está formando a ti. Claro. Y entonces para mis hijos es obvio que hay que ser trillonario en este mundo para sobrevivir. Y si no eres trillonario, tendrás que robar un chingo para sobrevivir. Claro. Pero imagínate ya los números que ellos están jugando. Es un juego. Pero para ellos los trillones ya es algo que existe. Claro. Cuando para mí era un número así que no tenía sentido en el dinero, ¿no? Era como jugar a cuántos números existen, ¿no? Y para ellos ya tiene ceros, ¿no? Soy trillonario, papá. Yo me quedé en algún momento con un concepto que decía que el juego era algo como muy, o sea, como muy importante en muchos sentidos, porque un juego es al mismo tiempo camino y meta. ¿O qué te parece jugar? Ajá, bueno, jugar es, sí. O sea, es una de las pocas cosas que existen donde estamos al mismo tiempo en el medio y el fin. Son medio y fin en sí mismos. Sí, pero cuando tiene un borde puedes respirar y decir, ¿no? O turnos, ¿no? Porque a mí me gustan ese tipo de juegos. Pero cuando no hay un borde, el efecto de esa tecnología sobre ese humano va a ser distinto. Que si no tuviera un borde, ¿no? Que si no hay un lugar donde game over. Ya, game over. Todos tuvimos que estar frente al game over alguna vez frente a nuestros juegos de video. Pero hoy en día los niños van eligiendo, porque están a disposición de ellos, juegos en los que no existe no existe el concepto. Claro, es una relación de mundo abierto donde vas haciendo... infinito. No lo he pensado nunca así. Y entonces tu relación es muy distinta, porque entonces, ¿qué crees? Vamos a jugar a que no existe la muerte. Y entonces esa situación dialéctica tan importante para el ser humano de yo estoy frente a mi finitud, ahora, para otra generación, se vuelve la promesa de tú conéctate a un universo virtual,
olvídate del mundo Claro, Ready real, Player One y todo esto. Sí. incorpórate a estos valores y para cuando te des cuenta, ya eres un viejo que no sirve de nada para el sistema, pero ya tampoco vas a ser un ciudadano activo que haga protestas y quiera darle vuelta al sistema, ¿no? Claro. Oye, y sobre el sistema, justo en un momento en el cual las neurodivergencias, no quiero decir que estén de moda, pero sí se usan mucho indiscrecionalmente para cualquier tipo de cosa. Y Otro día hablamos de eso. otro día se habla de eso, pero ¿cómo el juego funciona? Porque ahorita que decías, hay una posibilidad de significar el juego y que el juego me resignifique a mí. Sí, Pues justo, el tema de lo neurodivergente sí, generalmente es una exclusión porque no estás en esta estructura y el juego permite entenderte desde otra posibilidad, ¿no? Decir como de yo voy a poder construir un mundo que es donde sí quepa, donde sí me acomode. Y que sí. creo que eso, más allá de la parte de las neurodivergencias, en general, creo que abona para poder entender la función que tú tienes para crear y construir un mundo alrededor tuyo. No Pe- solamente a nivel Sí, mental, sí, sino todo lo que tiene que ver con la exclusión social, por ejemplo, ¿no? bien Como de dicho. por qué yo no valgo. Sí, bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Eso se puede? Sí. Pero otra vez es como el uso de la tecnología, ¿no? ¿Para qué la usamos? Un cuchillo te sirve para cortar la carne, te sirve para cortar el pan, te sirve para cortar a otro humano, cortar la vida, ¿no? Entonces, misma tecnología, o sea, es decir, el objeto tecnológico no cambió. El uso y la intención es otra situación. Entonces, puedes usar los juegos para que en la neurodivergencia haya una sensación de pacificación frente a la diferencia y puedas existir y puedas recrearte con esa neurodivergencia, sí. Pero ¿qué te parece que yo te plantearía que podrías curar la neurodivergencia a través de usar los juegos correctos, Ujú. correctamente monitoreados, correctamente supervisados, correctamente integrados a un mundito de Por, jugadores por, y hasta poder un niño decir, yo no soy neurodivergente? Dijo un psiquiatra, dijo un neurólogo que yo era neurodivergente, me puse a jugar con otros humanitos y resulta que no soy neurodivergente, solo venía de un espacio violentado, de una familia donde había tantas angustias que mi atención no podía sostenerse, pero a través de sostenerla en el juego y ordenar mi pensamiento, descubro que puedo Sí. existir sin identificarme con una enfermedad, a partir de la diferencia, ¿no? Sí somos todos diferentes, pero no es que yo estoy excluido, ¿no? Sino yo fui excluido porque fui en la traumática infancia de la que todos venimos, las y los radioescuchas también, radioescuchas, escuchas, No sí, está cierto, bueno pod eso, ¿no? escuchas, o no sé no. cómo se diga hoy. Poncho, tú y yo aquí en otro siglo, güey. Sí, en otro siglo. Pero, a ver, estoy más que de acuerdo contigo. Yo tengo, en teoría, diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad, pero Por dos. manejado a partir de otras cosas. Y yo sí creo que, como bien dices, si estos espacios como alternativos no son reflexionados, integrados, etcétera, 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 eh, pueden volverse una evasión tremenda que Uh lo -huh. que haga es separarte del mundo, Uh ¿no? -huh. Sí, Y justificarte. además, Uh -huh. yo no entiendo este diagnóstico como algo, primero, con lo que yo me identifique y segundo, como algo halagador que, con lo que yo me presento, ¿no? O sea, porque de cuando data esto en mi historia, no era una carta de no puedo, bli, 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 porque esto, o sea, bueno, trajo con, o sea, fue bastante más violento, ¿no? O sea, Sí. el tema. Pero bueno, o sea, mmm, yo quiero ir cerrando, o sea, conversar contigo para mí es una problemática porque nos podríamos quedar aquí 850 horas Así es. y creo que es, yo valoro muchísimo tu mente y lo que has hecho con ella, pero me gustaría preguntarte cuál es tu juego favorito. ¿Con quién dices tú? No, ponle pausa a la grabación. Sí, No, creo que no lo he encontrado. Bueno, no, sí, mi juego favorito es Cuatro Tribus. Sí, a sí. ver, ya ni modo. Es No lo como, encontré y lo construí, dices tú. ¿cómo se llama? Sí, sí, lo de Pigmalión, ¿no? Síndrome de Pigmalión, creo, Sí, el de que Sí. construye su estatua y se enamora de su estatua. sí, Ahí, Entonces, ya. bueno, hay la Galatea. fragmentos narcisistas de mi propia personalidad que no he logrado Sí, resolver en análisis. Tal vez un día lo logre sí, y pueda desmontarlos, ¿no? Pero bueno, sí, si me preguntas cuál es mi favorito, pues es mi favorito, ¿no? Lo juego bien. con mis hijos, lo juego con mis amigos y lo disfruto mucho. Este, pero no se preocupen, creo que jugar es mi verbo favorito.
Ay, nice. ¿Tu juego favorito? Maratón. Muy bien, las trivias, ¿no? Sí, justo le daba a mis tías, ya ni siquiera lo jugaba, le daba a mis tías un pedazo de tarjeta, le dije, pregúntame. Y ahí estaba yo escuchando las Muy preguntas. buena. Bien. Que un toque muy bonito de maratón, considerando en eso mecánica y juego, la ignorancia. Poner una Sí. ficha que avanza cuando los demás pierden fue una genialidad del que Sí. lo Sí. inventó, ¿no? Es genial. Sí. ¿Y el tuyo? El Vagamon. Ah, ¿El cuál? precioso. El Vagamon. No sé cuál es. Es un juego con dados y con fichas que yo tengo ahí mi lectura del Vagamon de que el Vagamon es un poquito como la vida, o sea que los dados son las condiciones Ujú. como random que la vida te tira y que lo que tú Ujú. tienes que hacer es decidir cómo Claro. vas a avanzar y cómo vas a jugarlas. O sea, pero yo puedo estar 800 horas jugando Vagamon. Que es muy Me encanta. interesante. Sí, no, que, y es un juegazazazo Sí. muy antiguo también. Y además, mi tía Ceci, que ya trascendió, yo jugaba mucho con ella y ella siempre, cada vez que yo no comía, elegía no comer en el Vagamo y después por eso acababa comida o caída, Ok, ella siempre me decía, el Vagamon es el juego de los valientes. ok. Cada vez que tú dudas, ya fue. ya fue. Entonces, bueno, me quedo, eso es Está un lindo. juego Sí, importante sí. en mi historia. Importante en la humanidad, ¿eh? Sí, Y que después podemos entrarle con un tema, no hoy, pero un tema de cómo muchos de los juegos están vinculados a los oráculos, porque sí. tenemos a Abraham que Bueno, lee que digo, ajá, que hay un tarotista, pero ay, Abraham lee o sea, tenemos un tarotista que lee el el ajedrez. ajedrez, los dados, y Ok. Eso, de eso creo que aquí tenemos mucho para hablar Oh, de eso sí, entre sí. Poncho y Paco. Y solo quiero como despedirme diciendo que me encanta como tu proyecto. No sé si lo sigas haciendo, pero en algún momento también tenías este tema de rescatar juegos como locales, ujú, tradicionales y producirlos. sí, Y que yo, por ejemplo, o sea, a mí me encantaba ver cómo estaban jugando los de la isla de Java, ¿no? ¿Te acuerdas ajá, de ese? O sí. sea, y entonces que es un juego que pues de alguna manera representa a la naturaleza o a sus deidades en su Ujú, forma de jugar, pero el Tafel, por ejemplo, el ajedrez sí, vikingo, ¿no? sí, Y que entonces tiene que ver con ataque, tiene que ver sí, con... Y entonces, bueno, me parece interesantísimo, ¿no? Mind blowing, pero bueno, ojalá, dejamos tus redes por acá sí. para que la gente te pueda contactar y a ver si hacemos un juego de Hanshowpad próximamente, porque también Bien, estábamos con este juego que es espiritual, o sea, que tiene que ver sí. con un desarrollo espiritual. Justo una tecnología Ya, para vincularse y sí, entender los sí, fundamentos sí, del jainaísmo ahora. Ya. sí. Tengo amigos ya. Ay, Ah, bien. gracias, Poncho, por venir. De verdad No, es un placer hablar contigo. gracias, Jimena. Gracias, Paco. También Muchas para mí ha gracias. sido un placer Sí. estar aquí. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima vez que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo a todos. Muchas gracias.